Pues os quiero dar la bienvenida a un nuevo culto de oración y estudio bíblico que celebramos aquí en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Los que estáis siguiendo estos estudios sabéis que básicamente lo que veis a continuación es una grabación del estudio de Primera de Corintios que estamos haciendo en estos momentos, y luego al final pues colgamos algunos temas de oración para que en vuestras casas podáis orar. Vamos a pasar directamente al estudio ya, pero antes de eso pues vamos a pedir a Dios que nos ayude a comprender lo que quiere decirnos, y no solamente eso, sino que nos ayude a aplicarlo a nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de reunirnos de esta forma virtual. Gracias por tu palabra, gracias por la Biblia, Padre, porque nos muestra que tú no eres un Dios distante, eres un Dios que nos quiere hablar a través de la Biblia, nos quieres explicar cómo quieres que vivamos, los cambios que hay que hacer en nuestras vidas y cómo tener esa relación contigo para que podamos vivir como tú quieres. Así que, Padre, te pedimos ahora que al escuchar este estudio, este mensaje, nos ayudes a comprender lo que nos quieres decir, y no solamente comprenderlo, sino que luego podamos ponerla en práctica. No sirve de nada escuchar y luego olvidarnos, Padre. Te pedimos que nos ayudes a ponerlo en práctica. También, Padre, te damos gracias porque luego podemos pasar un tiempo orando, dándote gracias por todas esas oraciones que ya has contestado, y gracias por cuidarnos y estar a nuestro lado. Y también podemos presentarte, entregarte esas preocupaciones que tenemos cada uno, con la confianza de que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú nos amas y que tú siempre contestarás esas oraciones de la mejor manera posible. Pues ponemos todo ahora en tus manos, Padre, y que tu nombre sea glorificado con todo lo que hacemos. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Como expliqué ya en el repaso, estamos en la cuarta parte de la carta. Estamos tratando esas preguntas que los corintios habían hecho llegar al apóstol Pablo. La primera pregunta era acerca del matrimonio, eso ya lo acabamos, y ahora estamos en el tema de la carne sacrificada a los ídolos. Si os acordáis, habían dos posturas. Había la postura de los que decían que no se podía tener nada que ver con la carne si había sido sacrificada a ídolos, porque ese sacrificio contaminaba la carne, mientras que otros decían, oye, los ídolos no son nada, al fin y al cabo no es importante, no le afecta a la carne, podemos comer esa carne. Pablo, al tratar este tema, si os acordáis, había dicho que se tenía que tratar con amor y con conocimiento, o mejor dicho, con conocimiento y con amor. Conocimiento. Él le daba la razón a los que decían, oye, esto no es importante. Al fin y al cabo, no es importante si la carne ha sido sacrificada a un ídolo, porque un ídolo no es nada. El único Dios verdadero es el Dios que adoramos nosotros. Así que sí, en ese sentido, Pablo daba razón a los que decían que no era importante. Pero también Pablo había dicho, cuidado, porque hay ciertas personas que se acaban de convertir, que ellos tienen su bagaje cultural, y ellos aún creen que estos ídolos quizás pueden afectar la carne, y si lo comen ellos pues les puede afectar, y Dios puede estar enfadados con ellos, o el ídolo puede causarles problemas. Entonces Pablo había dicho, por amor a estas personas, mejor no comer carne cuando están ellos. Y esto nos lleva al capítulo 9, que hablamos de los derechos del apóstol. Porque algunos quizás decían a Pablo, muy bien que nos prohíbas comer carne, o nos digas que es mejor no comer la carne, pero tú estás en Éfeso, en otra ciudad, y a ti esto no te afecta, y tú estás comiendo la carne tranquilamente. Pero Pablo dice, no, yo os voy a mostrar un ejemplo práctico de cómo me comporté con vosotros, cuando estuve con vosotros, para mostraros cómo debéis comportaros. Y os voy a leer, vamos, si lo podéis ir siguiendo, si tenéis las Biblias ahí, porque estas, como es una lectura bastante larga, no lo he puesto en la pantalla, porque vamos a leer 1 Corintios 9, al menos algunos versículos, para centrar el tema esta tarde. Entonces, vimos que Pablo habla de sus derechos como apóstol, y la primera cosa que deja claro en 1 Corintios 9 es que él es
apóstol, porque habían ciertas personas que ponían en tela de juicio que Pablo realmente era un apóstol. Versículo 1 dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros el fruto de mi trabajo en el Señor. Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para vosotros sí lo soy, porque vosotros mismos sois el sello de mi apostolado. Entonces Pablo deja claro en esos primeros dos versículos que es apóstol. Y luego, a partir del versículo 3, va dejando claro qué derechos tiene como apóstol, principalmente unos derechos económicos, unos derechos de sostenimiento. Versículo 3. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No penséis que digo esto solamente desde el punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre vosotros, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de vuestra parte, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden en el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes prediquen el Evangelio vivan de este ministerio. Entonces, como vemos ahí, hay varios versículos, 11, 12 versículos, donde Pablo habla de sus derechos como apóstol. Y luego, los versículos 15 y 18 deja claro, ya lo había dicho en el versículo 12, pero en el versículo 15 y 18 deja claro que rechazó esos derechos. Versículo 15. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Así que está diciendo, yo, pudiendo haberos exigido cuando estuve con vosotros dinero, sostén, no lo hice por el bien del Evangelio. Él no quería que le asociasen con ciertos timadores, falsantes, que iban por ahí predicando para recibir el dinero. Y para que nadie le confundiera con eso, dijo, no quiero vuestro dinero, ya trabajo yo por mi cuenta y ya me ocupo yo de mi sostenimiento. Y eso es donde lo dejamos. Y entramos ya en la tercera parte del capítulo 9. Esta libertad apostólica que tiene, ¿cómo la ejerce? Y esto es importante. Y antes de continuar, si hay alguien que piensa, un momento, algunos de estas ideas me suenan. Ya habíamos comenzado a entrar en este tema en febrero. Habíamos hecho, no sé si hasta el versículo 22 por ahí, pero no quería cogerlo a la mitad. Así que he vuelto al principio de la sección. Así que si a alguien le suena es porque algunos de estos versículos los hemos hecho ya. Entonces, el versículo 19, Pablo dice, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar tantos como sea posible. Pablo, desde el versículo 8, está dejando claro que él es totalmente libre. Es libre tiene libertad para comer carne, porque él sabe que esa carne no ha sido afectada para nada por el sacrificio a un ídolo que no es nada más que una piedra, un trozo de madera. También ha dejado claro que aquí en el capítulo 9
no tienen obligación para con nadie, porque él no ha exigido nada a nadie, así que nadie le puede decir, oye, tienes que hacer esto porque nosotros te sostuvimos cuando estuvimos aquí. No, tiene una libertad total. Pero lo interesante es que dice, de todos me he hecho esclavo. Y esto es importante, porque recordemos el tema que estamos tratando. Estamos tratando de que habían personas en Corinto que ellos decían, yo sé que esto no, la carne sacrificada a los ídolos no afecta para nada, pues yo quiero comer esa carne. Yo tengo libertad y a mí me gusta esa carne, así que yo lo voy a comer. Y el problema es que estaban usando sus libertades, sus derechos, sencillamente para su propio bien, no preocupándose de que habían otras personas en la iglesia que tenían problemas con este tema. Pablo dice, yo no uso mi libertad para mí mismo, uso mi libertad para servir a los demás, para hacerme esclavo, literalmente en el original es esclavo, de todos. Y me encanta la palabra todos, porque no dice, yo uso mi libertad para ayudar a los que me caen bien en la iglesia, a los más simpáticos en la iglesia, los que piensan igual que yo en la iglesia. No, todos. Sea una persona que tiene las ideas clarísimas, como él, que sabía que la carne no afectaba a los ídolos, pero también está dispuesto a servir a las personas que aún no tienen esa idea clara y tiene que ayudarles a entender esa idea. Pablo sirve a todos y es un ejemplo, porque me pongo mi propio ejemplo. Ya me cuesta ponerme a servicio de las personas que me caen bien. Si encima hay una persona que digo, es que esta persona no tiene las cosas claras, ya me costará aún más. Pero Pablo dice, no, yo me pongo de siervo a todos. Es un ejemplo para nosotros. Hemos de recordar que todo lo que hacemos debe ser para el servicio al Señor y sirviendo a los demás en la iglesia. Mateo capítulo 20 y los versículos del 25 al 28. Jesús hablando a sus discípulos. Ya hemos visto este versículo hace unas semanas en Tesalonicenses. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, ¿cómo sabéis? Los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Básicamente está diciendo, usan su puesto para su propio beneficio. Versículo 26, pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nuestro ejemplo en un sentido no es Pablo en el sentido que él está siguiendo el ejemplo último que es Jesús. Jesús no usó ninguno de sus derechos ni exigió nada, sino que se puso al servicio de nosotros. Nosotros debemos hacer lo mismo y hemos de preguntarnos si nuestra relación con el Señor es para nuestro propio bien y Señor, dame esto, Padre, dame lo otro, o estamos diciendo, Señor, con lo que tú me has dado, ayúdame a servirte a ti, sirviendo a los hermanos en la iglesia y predicando el Evangelio. Tengamos eso en cuenta. Entonces, como hemos visto, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo. ¿Para qué? Para ganar a tantos como sea posible. Nuevamente, su objetivo en esta vida es que más gente conozca el Evangelio. Y yo me pregunto, ¿ese es mi objetivo en la vida? ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida? ¿Ganar más dinero? ¿Acabar tal carrera? Y podemos estudiar, podemos trabajar, no todos tenemos que trabajar en un ministerio en concreto, pero el objetivo de todos, sea donde nos ponga el Señor, es dar testimonio para que más y más gente puedan llegar a conocer al Señor. Sea que estés trabajando en un colegio, estudiando, en tu empresa, en tu hogar, en cualquier sitio, ese debe ser nuestro objetivo. Entonces, a partir del versículo 20, Pablo pone unos ejemplos prácticos de lo que significa esto de servir a los demás de una forma práctica. ¿Qué es esto en la práctica? Pues comienza y dice,
Entre los judíos, versículo 20, entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. ¿Y qué está diciendo aquí? ¿Por qué está diciendo entre los judíos me volví judío? ¿Volvió a hacerse judío? Sabemos que Pablo, antes de convertirse al cristianismo, era fariseo, era de los más conservadores, de los más judíos, digamos, en las escrituras, en la ley, en lo que era el Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo? ¿Que ha vuelto a vivir como antes? Obviamente no, porque Pablo deja claro que cuando te conviertes, cuando te haces cristiano, cuando Jesús entra a vivir en tu vida, te cambia, no puedes seguir viviendo como vivías antes. Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Así que Pablo obviamente no puede estar diciendo, no, voy a vivir exactamente igual que vivía antes. No. ¿Qué significa esto? Pues Pablo, y aquí tenemos un par de versículos que lo van a mostrar, Pablo tenía claro que las tradiciones que practicaban los judíos no traían la salvación. Por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 7 y el versículo 19 dice, para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Pablo constantemente en sus cartas está dejando claro, sobre todo a los judíos, oye, todas esas cosas que hacéis siguiendo la ley del Antiguo Testamento no os van a salvar. La circuncisión no os va a salvar. Obedecer a Dios es lo que os va a salvar, como dice aquí. O, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3 y los versículos del 1 al 3 también tiene que tratar este tema. Gálatas o Galacia era una iglesia que había fundado él en uno de sus viajes misioneros y luego entraron algunas personas ahí en la iglesia diciendo, bueno, sí, sois salvos por Cristo, pero para ser salvos de verdad os tenéis que circuncidar también. Y Pablo escribe casi toda la carta a los Gálatas explicando que eso no es así. Y les dice, por ejemplo, Gálatas 3, versículo 1, Gálatas torpes, ¿quién os ha hechizado a vosotros ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondáis a esto. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras que demanda la ley? O sea, circuncidándose y siguiendo todas la ley de Moisés. ¿O por la fe con que aceptasteis el mensaje? ¿Tan torpes sois? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretendéis ahora perfeccionaros con esfuerzos humanos? Así que vemos constantemente que Pablo deja claro que todas esas tradiciones no servían para la salvación. La circuncisión no servía para la salvación. Comer o dejar de comer ciertas cosas que hacían los judíos no te salvaba. Celebrar ciertos días festivos o no celebrarlos no te salvaba. Constantemente vemos esta realidad en Pablo. Pero luego encontramos un capítulo o unos versículos un poquito raros entonces en Hechos. Leemos Hechos capítulo 16 a partir del versículo 1. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo con él. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Y nos choca porque decimos, un momento, Pablo, que está diciendo constantemente la circuncisión no tiene ningún valor para la salvación, se encuentra con Timoteo, Timoteo quiere acompañarle en el viaje misionero y dice, vale, pero te tienes que circuncidar. Pues esto nos muestra el ejemplo de lo que significa al judío me he hecho judío. Pablo sabía que al ir evangelizando, él lo que hacía en cada ciudad donde visitaba, normalmente si había una sinagoga, iba primero a la sinagoga y predicaba el mensaje de Cristo a los judíos. Él sabía que si Timoteo entraba en una sinagoga diciendo que su madre era judía, así que eso significaba que él era judío, pero que no estaba circuncidado, entonces la gente de la sinagoga no le iba a hacer caso. No le permitirían hablar. Su testimonio no tendría ninguna validez.
Así que Pablo, que no cree en la circuncisión para la salvación, dice, pero en este caso te vamos a circuncidar, Timoteo, no para salvación, sino para el bien del evangelio, para que cuando entres en una sinagoga, cuando estés hablando con unos judíos, tú puedas, tu testimonio sea válido porque has cumplido con lo que se les exige a los judíos. Entonces vemos esto, un caso práctico, dice, al judío me he hecho judío. Pablo, como digo, sabía que iba a tratar con muchos judíos. Entonces, cuando iba a la sinagoga, él no iba a entrar ahí y destrozarles totalmente y decir, oye, es una tontería lo que está ahí. No, no. Con respeto, usando las escrituras, iba a mostrar que todas esas cosas en las cuales ellos creían tenían un sentido, claro. Apuntaban a Cristo y se cumplían todos en Cristo. Así que lo que está diciendo es que si va a ayudar a la expansión del evangelio, que yo participe en ciertas tradiciones que no son necesarias para la salvación, pero van a ayudar a que el mensaje cale entre los judíos, yo no tengo ningún problema. Y por eso, como digo, continúa en el versículo 20, entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. La segunda parte del versículo está diciendo exactamente lo mismo que la primera parte del versículo. Los que viven bajo la ley son los judíos. Yo no vivo bajo la ley, dice Pablo. Yo no me salvo por las obras de la ley. Ahora, si tengo que hacer ciertas cosas para poder evangelizar dentro de los judíos, no tengo ningún problema. Y entonces continúa en el versículo 21. Y en este versículo vemos el otro lado de la tortilla, digamos. Porque dice, entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley. Obviamente, los que no tienen la ley son los no judíos. Una persona judía o de tradición judía como Pablo veía el mundo dividido en dos. Había los judíos que tenían una relación especial con Dios, que habían recibido el Antiguo Testamento, habían recibido la ley, y luego todos los demás, lo que ellos llamaban los gentiles. Por ejemplo, dice a Jacob, Salmo 147, los versículos del 19 al 20, esto expresa cómo veían los judíos o cómo se veían. Dice a Jacob, que es Israel, le ha revelado su palabra, sus leyes y decretos a Israel. Esto no lo ha hecho con ninguna otra nación. Jamás han conocido ellas sus decretos. Aleluya, alabado sea el Señor. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, a los que no son judíos, me comporto como si no fuera judío. ¿Qué significa esto? Pues vamos a ver un ejemplo que también le pasó al apóstol Pablo. Si vamos a Gálatas capítulo 2, Pablo aquí explica un encuentro, un problema que tuvo con el apóstol Pedro. Vamos a leerlo y lo voy a ir explicando. Dice así, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Pablo estuvo en Antioquía. Antioquía era la iglesia madre del apóstol Pablo, de donde salía para hacer sus viajes misioneros. Y principalmente era una iglesia que tenía personas que se habían convertidos, se habían hecho cristianos, no desde un trasfondo judío, no eran judíos, sino eran griegos que se habían convertido, ¿vale? Entonces la mayoría no eran de trasfondo judío, sino de los griegos. Y dice lo siguiente, versículo 12. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Básicamente está diciendo, mientras Pedro estaba en Antioquía, solo, ningún problema. Pero llegaron algunos desde Jacobo. Jacobo es Santiago y era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Obviamente, la iglesia de Jerusalén eran gente, casi todos eran
judíos que se habían convertido al cristianismo. Y eran más conservadores, más tradicionales. Y habían algunos dentro de esa iglesia que decían, oye, los gentiles tendrían, los no judíos que se habían convertido al cristianismo, tendrían que seguir las normas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, algunos pensaban se tendrían que circuncidar. Entonces, vinieron algunos de la iglesia que eran de este pensar, y el apóstol Pedro comenzó al ver cuando llegaron estas personas, en vez de comer con los gentiles, se separó de comer con los que no eran judíos. ¿Por qué? Porque un buen judío siempre se le decía que no podía comer con una persona que no era judío. Entonces, un buen judío nunca haría lo que había hecho Pedro. Entonces, al venir estos cristianos judíos, Pedro comenzó a comportarse como un judío. Y Pablo no puede aceptar esto. Versículo 14. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Pablo está diciendo, aquí me niego a comportarme como un judío. ¿Por qué? Porque voy a hacer daño a la iglesia, voy a hacer daño al Evangelio. Porque los que no son judíos, los cristianos que no vienen de un trasfondo judío van a pensar, oye, aquí hay dos categorías de cristianos, los judíos que son de primera categoría y los demás. Y Pablo dice, no. Así que vemos que en este contexto dice, a los no judíos, me hice no judío. Comí con ellos como si no fuera judío, porque era para el bien del Evangelio. Nuevamente hemos de preguntarnos, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Lo hacemos por el bien al Evangelio o lo hacemos por nuestro bien o para quedar bien con los demás? Ahora, dice, y con esto vamos a acabar, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. Pablo deja claro que al compartir el Evangelio, él no está sometido a la ley como hemos visto con la circuncisión y con las comidas y con los días festivos, pero dice, no puedo hacer lo que me da la gana. Hay cierta ley que debo cumplir y es la ley de Cristo. Pablo sabía que Jesús no había venido para acabar con el Antiguo Testamento. Jesús nunca vino y dijo, oye, todo lo del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con vosotros. Dice así en el versículo 17 del capítulo 5 de Mateo. No penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino para darles cumplimiento. Jesús en ningún momento dijo, oye, rechazad el Antiguo Testamento. No. Lo que vino era a cumplir el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo cumple? Pues Jeremías capítulo 31, los versículos del 31 al 34 son algunos de mis versículos favoritos del Antiguo Testamento, porque explican cuál es la obra que iba a hacer Jesús. Dice así, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Está diciendo, el pacto que hicimos lo quebrasteis, no pudisteis cumplir con las exigencias de lo que os pedí. Entonces dice, versículo 33, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Va a escribir esa ley en sus corazones para que los pueda cumplir. Eso es lo que hace Jesús. No solamente perdona nuestros pecados con el sacrificio que hizo en la cruz, sino que mediante su Espíritu Santo entra en nosotros y nos capacita para cumplir la ley. Entonces podemos decir, ¿pero qué ley debemos cumplir? Obviamente podemos hablar de muchas cosas. En el Antiguo Testamento habían diferentes tipos de leyes. Habían las leyes sociales, las leyes que tenían que ver con cómo debían vivir los israelitas en el desierto y en la tierra prometida. Cosas de qué debían comer,
cómo afrontar una enfermedad, cosas que ya no tienen que ver con nosotros, porque era otra época social. Las leyes sociales no son aplicables a nosotros. Habían leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales eran las leyes que tenían que ver con los sacrificios, el tabernáculo, el templo. Esos tampoco son para nosotros porque apuntaban todos a lo que iba a hacer Jesús cuando vino. Y ya cuando Jesús vino, ya cumplió con eso, entonces no hacía falta ya volver a recordar cosas que ya Jesús ha cumplido. Pero en el Antiguo Testamento hay una gran cantidad de leyes morales que son válidas para todos los tiempos. No podemos entrar en todos, pero Mateo 22, 34 al 40 los resume bien. Dice así: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Lo que estamos dejando claro es que Pablo no tiene un marco ilimitado para evangelizar. Hay cosas que él no puede hacer. Para llegar a los gentiles, por ejemplo, los gentiles, los griegos, iban a los templos, practicaban la prostitución sagrada. Pablo no podía decir, pues voy a ir ahí al templo para relacionarme con ellos, participar en la prostitución sagrada, porque entonces me aceptarán y podré compartir el evangelio con ellos. No, él está diciendo en este versículo: no estoy bajo la ley, pero sí que estoy bajo la ley de Cristo. Y hay ciertas cosas que no puedo hacer. Y acabo con esta cita del comentarista Carson. Dice: todo lo que Dios le demanda como un creyente del nuevo pacto lo obliga. No puede salirse de esos límites. Hay un límite rígido a su flexibilidad en su búsqueda de ganar a los perdidos de culturas y religiones distintas. No puede hacer nada que esté prohibido a un cristiano y debe hacer todo lo que Cristo ha mandado al cristiano. No está libre de la ley de Dios, está bajo la ley de Cristo. Pues me gustaría compartir con vosotros algunos temas generales por los cuales estamos orando en la iglesia de Reus en estos momentos. El primer tema por el cual estamos orando es por la evangelización, nuestro testimonio a la ciudad, sobre todo en estos momentos de pandemia, de dificultad tanto sanitaria como económica. Que el Señor nos vaya dando ideas, que nos vaya dando esas ganas de compartir la palabra de Dios, el consuelo que puede dar Dios en estos momentos difíciles a toda la gente que nos rodea, nuestros familiares, nuestros conocidos y el barrio donde se encuentra la iglesia. También estamos orando por los cultos que estamos celebrando, tanto presencialmente en la iglesia como por el canal de YouTube de una forma virtual, y pedimos al Señor pues que nos ayude a poder participar en la medida que podamos en estos cultos e ir aprendiendo de lo que Dios quiere hablarnos a cada uno y siendo de apoyo en esos cultos los unos a los otros. También estamos pidiendo por un tema de obras que estamos llevando a cabo en la iglesia, pues sigamos orando por el tema de acabar las obras y Dios mediante, pues en los próximos meses podemos ya finalizar el proyecto que teníamos de reforma de la iglesia. Y obviamente estamos orando por la situación sanitaria. Estamos orando por nuestros gobernantes, que el Señor les dé sensatez, sabiduría y humildad para gobernar de una forma correcta. También para las personas que los están asesorando, aconsejando, los expertos, pues que también vaya dando sabiduría y que también nos dé sabiduría a todos para comportarnos de una forma correcta en estos momentos, para ayudar a prevenir
prevenir lo que es la expansión de esta pandemia. Y obviamente estamos pidiendo por las personas más vulnerables, las personas que quizás están enfermas, las personas mayores y obviamente por las personas que están trabajando quizás en sitios de sanidad, hospitales, residencias y también pues los profesores que están ahí con los alumnos todos los días. Pues voy a dejar ahora un tiempo donde podáis orar libremente en vuestras casas por estos temas y también los temas más personales que vamos compartiendo, pues también podemos dedicar este tiempo a pedir por estas cosas con la confianza de que Dios siempre nos escucha y como Él es totalmente sabio, lo sabe todo, pues siempre va a contestar de la mejor manera posible. Pues vamos a tener este tiempo de oración. Pues vamos a despedir el culto ahora con una última oración, recordando que Dios mediante a las 11:30 el domingo tendremos el culto presencial en la iglesia y si hay alguien que tiene alguna pregunta, quiere contactar con nosotros acerca de quizás algo que ha visto en este vídeo o cualquier otro vídeo que hay en el canal, pues estarán nuestros datos de contacto al final del culto y no dudéis en ponerse en contacto con nosotros por el teléfono o por el email. Pues voy a despedir con una última oración. Padre, te damos gracias por lo que hemos aprendido hoy y te pedimos que podamos ser como Pablo, que siguió el ejemplo de tu Hijo Jesús, que estemos dispuestos a servir a todos en todo momento. Perdónanos, perdóname, Padre, porque tantas veces solo pienso en mí mismo, en servirme a mí y mis necesidades. Ayúdame a seguir el ejemplo de tu Hijo, que sirvió a los demás. Que todo lo que hagamos, Padre, sea para la gloria tuya, dar testimonio de tu nombre y servirnos los unos a los otros. Gracias que con tu ayuda podremos hacer eso. También gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones. Gracias que hemos visto cómo tú contestas oraciones. Gracias porque sabemos que tú eres todopoderoso, tú eres un Dios de amor, tú lo sabes todo. Y con esa confianza sabemos que todas las peticiones, todas esas preocupaciones que tenemos, que hemos puesto en tus manos hoy, tú las contestarás. Quizás no de la forma que nosotros esperamos ni queremos, pero siempre de la mejor manera, porque tú lo ves todo. Y te damos gracias por esa confianza que tenemos. Pues bendice el resto de este fin de semana, bendice el culto que vamos a celebrar mañana y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu nombre. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.